Rethink Afganistán, repensando Afganistán. Y te puedo decir que tiene ya desde hace varios años que salió este documental, que tiene un antecedente pues a lo que ahora, después de 18 años, casi 2 décadas, está saliendo de las mentiras de la guerra de Afganistán. Como todo mundo sabe, la primera víctima de la guerra es la verdad, y lo de Afganistán es evidente que se corrobora con esta investigación llamada Los papeles de Afganistán, en alusión a aquellos papeles del Pentágono que fueron dados a conocer por Daniel Ellsberg, que trabajaba como analista en la Rand Corporation, en este think tank. Y tenemos pues un episodio más de lo que, con todo respeto te lo digo, lo informamos en su momento, nos tachaban de locos, etcétera, de la guerra de Afganistán, de la guerra de Irak, absolutamente manipulada y basada en mentiras. Mi reacción es que celebro que salga esto, pero ojalá que esto generara conciencia, porque esto de las lecciones aprendidas, pues parece ser que no aprenden absolutamente nada. Lo mismo ocurrió con Vietnam, etcétera, etcétera. Ojalá el mundo aprenda y ya no se trague más cuentos y más historias que nos dejan a decenas de miles o cientos de miles de muertos. Recuerdo, Rubén, ayer cuando estaba en Los Ángeles, un día que pasaba por ahí, te vi en la televisión, cómo exactamente denunciabas las mentiras de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Gracias, Rubén. Luis Torres, igual quiero saber cómo analizas esto, Luis. Bueno, Roberto, pues muy en la línea de lo que comenta el compañero. Por un lado, no es algo inusual que los países en la conducción de sus conflictos armados sean opacos y no transmitan toda la información de sus objetivos, sus estrategias y sus avances. El hecho de que el gobierno estadounidense haya mentido deliberadamente al pueblo norteamericano es relevante por las razones por las que lo ha hecho. Como apuntaba el compañero, este engaño es, en otras palabras, el motivo por el cual se ha ido a Afganistán. ¿Cuál es la razón por la que Estados Unidos va a Afganistán? Hay una serie de intereses detrás, como el beneficiar a una coalición con mucho peso en el Congreso norteamericano y que ha financiado las campañas de partidos políticos, tanto demócratas como republicanos, que es la Petrodollar Weapon Dollar Coalition, de la industria armamentística, petrolífera y financiera estadounidense, o el interés en los minerales presentes en Afganistán, o utilizar el país como uno más de los múltiples campos de pruebas que Estados Unidos tiene para su armamento. Bien, hacia allá voy, mi querido Rubén. A ver, la primera pregunta es, ¿por qué mintieron? La primera respuesta es porque iban perdiendo y no querían que se enterara el pueblo de Estados Unidos. Pero después de leer a conciencia el reporte, yo no creo que sea así. Hay varias cosas importantes. A ver, déjame leerte, Rubén. 1. La orden dada fue jamás ganar. 2. ¿Cómo es posible que el general encargado de la guerra de Afganistán, el general Douglas Lute, confesara que no tenía ni la más remota idea de lo que hacía en Afganistán? Es decir, que le ordenaron, ve y dispara. ¿Contra qué? No importa, contra lo que sea, pero dale. 3. El secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, escribió varias veces y dijo que no sabía quién era el enemigo, no sabían a quién disparar. A ver, la máxima autoridad militar de Estados Unidos no sabía a qué los había enviado. Con estos 3 puntos yo deduzco lo siguiente y quiero que me des tu reacción, Rubén, que hay alguien mucho más arriba de la máxima autoridad militar de Estados Unidos que le ordena qué hacer, y 2, qué invadir. Afganistán era lo de menos. Pregunta, ¿es posible que la invasión era una herramienta para probar, como decía Luis, nuevas armas, para incrementar la producción de armas, para lavar dinero, sin importar si mueren soldados de Estados Unidos, afganos o lo que sea? Pues mira, es una mezcla de eso y de muchas cosas más. Evidentemente el tema de las armas lo sabemos desde el último discurso de Eisenhower del complejo militar industrial, que es un tragamonedas increíble, sin fin.
que tiene que ser alimentado, un monstruo enorme que tiene que ser alimentado para que se sigan produciendo armas, y sería ridículo tener armas ahí guardadas para que no se utilicen, porque se van volviendo también caducas, y hay que estar reinventando y renovando esta devoradora de dólares a nivel mundial para reproducir esta maquinaria mortal de las armas. Entonces, por un lado tenemos el complejo militar industrial. Por otro lado tenemos, no olvidemos que ha existido algo que se llamó Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo siglo americano. Y esto está intrínsecamente relacionado, primero, más atrás, cuando Zbigniew Brzezinski, quien era consejero de Carter, reclutó a los mujahidines, incluso al propio Osama Bin Laden, para enfrentar a la Unión Soviética en Afganistán. Tenemos necesariamente que remontarnos hasta aquella época, porque Estados Unidos fue responsable, pues. Hay una escena que la pueden buscar en YouTube donde está Brzezinski y está bajando un helicóptero allá en Afganistán, baja en el helicóptero y se reúne con estos mujahidines y les dice: God is in your side, Dios está de su lado. O sea, Estados Unidos reclutó a estos y luego también promovió este fundamentalismo religioso islámico para enfrentar a la Unión Soviética, que Brzezinski decía: hay que hacer de Afganistán el Vietnam de los soviéticos. De ahí nos saltamos a esto que te decía del proyecto para el nuevo siglo americano, que incluso trataron de convencer al expresidente Clinton para que realizara este tipo de ataques. Luego viene también la situación de las Torres Gemelas, el supuesto ataque al Pentágono y todas las mentiras que hay en torno también al 11 de septiembre, a pesar de que gozamos la gran era de la comunicación, y el ataque a Afganistán está intrínsecamente vinculado con aquello, pero de manera absolutamente errada. Una razón: el proyecto del nuevo siglo americano. Al terminar el comunismo había que designar un nuevo enemigo para utilizar todas esas armas, pero también para las guerras con China, ¿verdad? Geopolíticamente, Afganistán es estratégico, no solamente por el extractivismo, el gas, etcétera, sino también por la posición hacia China. Y recordemos lo que dijo alguna vez Condoleezza Rice, lo dijo en Tel Aviv, si no mal recuerdo: es una especie de nuevo orden del Nuevo Oriente, volver a crear el Nuevo Oriente, así como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, que se crearon fronteras antinaturales después de la Primera Guerra Mundial, con aquel acuerdo entre Francia y la Gran Bretaña. Pues ahora también así lo intentaron de cara al proyecto del nuevo siglo americano, geopolíticamente convertirse en consolidar su posición hegemónica en el mundo, y desde luego que tiene que ver también con los recursos naturales, etcétera. Esa sería mi explicación. Y además la amapola y el opio, que servía como dinero negro para financiar todas las campañas, eso también salía por ahí de la CIA. A ver, Luis, esta investigación del Washington Post, estos datos, ¿no es una prueba real de que el gobierno de Estados Unidos está secuestrado por criminales que nunca vemos, no conocemos ni conoceremos? O más que secuestrado, es una creación del crimen organizado para hacer legal lo ilegal. Los actores del teatro son los políticos de Estados Unidos, ellos no mandan y si se oponen, los matan. ¿Podría ser así, Luis? El tema aquí es que, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un complejo industrial muy grande con unos lobbies muy potentes que financian las campañas electorales o los propios partidos políticos de los dos grandes, digamos, las dos grandes fuerzas políticas estadounidenses? Que al final cualquier administración, cualquier ejecutivo que esté en el poder va a tener que rendir cuentas a estos grandes intereses. Entonces, vuelvo a lo que hemos estado diciendo porque es de una importancia capital. El complejo militar industrial y el lobby petrolífero, que están unidos junto a gran parte de la maquinaria financiera de Estados Unidos, tienen mucho poder desde los años 60, tanto en el Congreso como en el Senado, como directamente en la financiación de campañas de los partidos políticos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es el interés de esta gran coalición, de este gran lobby? Por un lado,
perpetuar o generar nuevos conflictos armados para dar salida al armamento que producen. Por otro lado, si es posible que estos conflictos armados se produzcan en regiones que sean productoras o adyacentes a productoras de petróleo, porque así, aunque por el propio conflicto puede ser que no se vean afectados los pozos petrolíferos, se da una falsa sensación de escasez en el recurso, de tal forma que el precio del petróleo sube y la parte petrolífera de este lobby también se ve beneficiada. ¿Qué ocurre? Que con el fin de la Guerra Fría hay una escasez precisamente de conflictos armados. Entonces deben generar nuevos escenarios de conflictividad. Y ahí es donde entra lo que decía el compañero, el Project for a New American Century, que es de una importancia especialmente relevante para la explicación de la guerra de Afganistán. Este think tank neoconservador, que de ahí de hecho salen todos los grandes hombres de la administración Bush, ya antes de que se produjera el 11S tenía planificado en sus informes, o decía que sería necesario, iniciar una nueva política exterior imperialista, no con estas palabras, pero sí hawkish o digamos más agresiva. Y de hecho especificaba que era necesario derrocar a Saddam y generar un conflicto armado en Irak, por ejemplo. Entonces, la guerra de Afganistán les viene muy bien, y perpetuarla durante 18 años les viene muy bien precisamente para su propio beneficio económico. Y por otro lado, también es importantísimo los demás puntos que hemos tratado. El tema del control de Asia Central. Es evidente que se está dando una disputa entre Rusia, China y Estados Unidos por el control del territorio, lo que les da no solo más poder a nivel global en términos geopolíticos, sino que es una región muy interesante por los minerales presentes en ella. Entonces estamos en un punto en el que cada gran potencia está capturando una serie de peones regionales. Por un lado, Rusia es la aliada principal de Kazajstán y de Tayikistán. Por otro lado, China tiene capturado Kirguistán. Estados Unidos, su campeón regional es Uzbekistán, y estaba tratando de imponer su voluntad también en Afganistán, donde hay una serie de minerales, y voy a citar porque me los he apuntado como datos especialmente relevantes, y son datos de geólogos de Estados Unidos contratados por los militares estadounidenses. Dicen: hay hierro por valor de 421.000 millones de dólares, cobre por valor de 274.000 millones de dólares, reservas de litio tan grandes como las de Bolivia, cobalto por valor de 51.000 millones de dólares. Todo esto es especialmente interesante para cualquier gran potencia en el mundo, poder tener el control de estos recursos. Y por último, como decíamos antes, Afganistán también ha servido, al igual que Somalia o Yemen o las zonas tribales de Pakistán, como un campo de pruebas. Primero, de la expansión del programa de drones llevado a cabo con la administración Obama, y segundo, no olvidemos que en el año 2017 Estados Unidos probó en Afganistán la bomba Moab, la bomba no nuclear más potente jamás lanzada por el gobierno estadounidense. La madre de todas las bombas, me acuerdo. Oye, pero lo que dice Rubén y Luis, pues es verdaderamente satánico, ¿no? Porque no importa la vida humana ni de sus propios soldados de Estados Unidos. O sea, vamos a experimentar como videojuego, hacemos todo el experimento y ya está. Yo te pregunto, Rubén, ¿no muestra entonces claramente que el gobierno de Estados Unidos tampoco importa, sino lo que importa es ese crimen organizado que está detrás secuestrando al gobierno de Estados Unidos y quién sabe cuántos más gobiernos, y que vuelven así legal lo ilegal? ¿Qué opinas de esto y qué opinas de la pregunta final? ¿Qué esperanza tiene la humanidad frente a organizaciones ocultas, criminales? ¿O es que es parte de la naturaleza del ser humano y siempre así ha sido así en toda la historia, Rubén? Pues mira, casualmente tengo aquí a la mano un libro. Es un libro de Henry A. Giraud. En inglés es America's Addiction to Terrorism. La adicción de los Estados Unidos al terrorismo, fíjate, porque ellos son ellos lo que ahora quieren nombrar terroristas a los cárteles de la droga en México. Se siguen erigiendo como el juez que dice quiénes son terroristas, quiénes no, ahora usted sí, ahora usted no, ahora quieren hacer. Y aquí este investigador norteamericano, lo recomiendo enormemente, La adicción al terrorismo
de los Estados Unidos, e incluso el terrorismo doméstico interno no tiene desperdicio. Pero para responder tu pregunta, yo estoy convencido de que hay un gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos. Estoy totalmente convencido que aquel Barack Obama que generó tantas esperanzas, al llegar al poder nos dimos cuenta que eran mentiras, que era una falacia. Ese hombre de origen, afroamericano en parte, que se supone que tenía una serie de convicciones que deslumbraba con su capacidad retórica, es a fin de cuentas el responsable del despitorre que ha dejado en Siria y en Libia, que tenían primero a Gaddafi metido en la lista del terrorismo, luego lo quitaron, luego Hillary Clinton recibió al hijo de Gaddafi, welcome to the United States, con la sonrisa, y luego también lo mataron. Evidentemente, perdón, ¿verdad? Porque luego la gente, pues, ante la asimetría informativa cree que uno está en contra de los Estados Unidos. No, Estados Unidos es mucha gente, el pueblo norteamericano es el primer engañado. Y evidentemente tenemos una pandilla de criminales incrustados en esta estructura de poder que quién sabe quiénes serán, aunque sí sabemos más o menos que gobiernan. El señor Trump, el señor Obama, el señor Trump, el señor Bush, fueron los títeres de esto, hombre. Está desgastado el sistema bipartidista norteamericano entre demócratas y republicanos. Ese bipartidismo está totalmente ya rebasado, con un partido republicano, como dirían los españoles, saliéndose de madre, recorriéndose a la hiperderecha, a la superderecha, y con un partido demócrata que se ha traicionado a sí mismo, recorriéndose al espectro ideológico que antes tenían los republicanos. Evidentemente, el futuro de la humanidad depende en gran medida de lo que pasa ahí con esta locura americana. Yo por eso digo, tergiversando la frase que se le atribuye al exdictador mexicano Porfirio Díaz, digo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los locos Adams. Pues pobre mundo, muy cerca de todas estas potencias y de estos locos que están dispuestos a utilizar sus bombas, matar, etcétera. No sé si piensen que se van a ir a vivir a otro planeta, o no sé. Pues me hiciste reír, Rubén, muchísimas gracias. Ya nos vamos, Luis, tenemos 30 segundos. Bueno, pues yo siempre lo estaba diciendo en este programa desde hace años, es de risa cuando escuchamos que dicen que Estados Unidos perdió la guerra en Afganistán, si ese no era el objetivo. El objetivo es, como están ustedes diciendo, generar todo el caos y el terror eterno. Una guerra sin fin es el objetivo. Gracias. Tu último apunte, Luis. Sí, señor. Sí. El último apunte en relación a lo que decías anteriormente, Roberto, es que el sistema político institucional estadounidense, al igual que el de tantos otros gobiernos, mientras esté capturado por los intereses económicos, siempre habrá intereses detrás del ejecutivo que se muestra delante de las cámaras. Al final, las democracias, ya sean occidentales o no occidentales, lo que pasa es siempre lo mismo. Quien gobierna no es el candidato elegido, son los intereses económicos que hay detrás del candidato elegido. Muchísimas gracias a los dos. Rubén, un gran abrazo. Tenías una última frase, Rubén. No, pues un saludo a Luis Torres, me encantó lo que dijo, es la verdad es que es la verdad, no porque coincidamos, pero es absolutamente la verdad. Y ante esta verdad yo le digo a la gente que te está viendo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla, búsquenla. Muchísimas gracias. Excelente programa, Cátedra Dan. Los dos, Rubén, un gran abrazo. Sigues ahí arriba y te felicito mucho también por tu programa. No se lo pierdan, véanlo ahí. Rubén tiene también su propio canal, por favor, échenle un ojito. Por eso, como decía mi abuelita, no te fíes de lo que veas y menos de lo que te digan. Pero mi abuelita nos dejó entonces una gran trampa. Ahora que el Internet dice todo, ¿qué hacemos? Este es el desafío para las nuevas generaciones, para la gente que no estamos en la cúpula del poder mundial. A usted, ciudadano normal, ingeniero, arquitecto, abogado, policía, maestro, informático, soldado, médico, científico, lo que sea, resista por favor el encanto del dinero, resista por favor el embrujo de la corrupción, resista la sensación de sentirse seguro y protegido cuando lo amenacen para hacer algo, resista y proteja la honestidad. De otra forma, nos seguirán engañando para siempre. Hágalo por sus hijos, por lo menos. Buenas noches.